Yo, Tala, siempre supe que John era diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. Nuestra conexión inicial en la universidad fue electrizante, él estaba motivado, lleno de ideas y planes para el futuro, mientras que yo me contentaba con sumergirme en la experiencia universitaria a un ritmo pausado. Nos conocimos en una clase de literatura donde nuestras interpretaciones a menudo chocaban, provocando animados debates que se extendieron a sesiones nocturnas de café. John tenía esta intensidad en él, siempre planeando, siempre empujando hacia adelante. Me atrajo su pasión y su clara visión de una vida fuera de los confines de su hogar paterno. Hagamos un pacto, dijo una vez mientras caminábamos por el tranquilo campus universitario bajo un manto de estrellas. Prometamos perseguir siempre lo que queremos, sin importar lo difícil que se ponga. Sus palabras eran más que un sueño juvenil, eran un voto para sí mismo, y de alguna manera, me había convertido en parte de esa promesa. Después de la universidad, las cosas se movieron rápidamente. John propuso matrimonio durante nuestra ceremonia de graduación, sacando un modesto anillo frente a nuestros amigos que lo vitoreaban. Fue impulsivo y perfectamente John. Nuestro matrimonio siguió poco después, para gran desaprobación de sus padres. Su madre, una mujer severa con ojos agudos, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén por mí. Ella había imaginado una vida diferente para John, una que involucrara a una mujer de su elección, alguien que pudiera encajar perfectamente en el molde tradicional de su familia. Nos mudamos a un apartamento pequeño y John fundó una startup tecnológica con algunos amigos de la universidad. Los días eran largos y las noches a menudo lo veían desplomado sobre su computadora portátil, codificando y recalculando sus movimientos comerciales. Lo apoyé lo mejor que pude, manejando nuestro modesto hogar y trabajando a tiempo parcial en una librería local para aumentar nuestros ingresos. Nuestra vida estaba muy lejos de la existencia ordenada y cómoda de sus padres, pero era la nuestra y era real. La frialdad de su madre hacia mí nunca se descongeló. En las reuniones familiares, sus comentarios eran críticas apenas veladas y a menudo le recordaba a John la vida que podría haber tenido si hubiera tomado mejores decisiones. A pesar de esto, nuestro amor se mantuvo fuerte, fortalecido por los desafíos que enfrentamos juntos. Sin embargo, la presión siempre estuvo ahí, una fuerza silenciosa royendo el espíritu de John. El día que John se quitó la vida fue el día en que todo se rompió. La conmoción, el profundo dolor y la sensación de pérdida irrevocable fueron abrumadores. Y, sin embargo, en medio de este profundo luto, no hubo respiro para los duros juicios de su familia. El funeral fue el epítome de esta cepa perdurable. Su padre trató de mediar, pero las acusaciones de mi suegra atravesaron la atmósfera sombría. Si no se hubiera casado contigo, no se habría quitado la vida, siseó en silencio mientras estábamos junto a su tumba. La audacia de su culpa era sofocante. Apreté los puños, conteniendo las lágrimas de rabia y desesperación. Todo lo que quería era llorar a mi esposo, a mi pareja, pero en cambio, me estaba defendiendo de acusaciones injustas. Después de salir de la funeraria, me desplomé en la cama, esperando que el sueño me permitiera escapar brevemente del dolor implacable. Pero la mañana siguiente no trajo paz. La demanda habitual de ir a buscar el periódico fue acompañada por un descubrimiento, un sobre escondido dentro, que contenía un mensaje que prometía otra agitación. Las palabras escritas con la inconfundible letra de John insinuaban secretos que había guardado, secretos que podrían cambiarlo todo. Mientras sostenía el sobre, mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Lo que fuera que había dentro, sabía que marcaría el rumbo de lo que necesitaba hacer a continuación. Mientras sostenía la pequeña caja con el anillo, una oleada de emociones inundó mi interior. Mi mente regresó al principio, cuando John y yo éramos solo dos estudiantes universitarios con grandes sueños. Ahora, aquí estaba, afirmando nuestro futuro juntos. Por supuesto, dije, con mi voz una mezcla de alegría y determinación. He querido esto tanto como tú. Celebramos nuestro compromiso en silencio,
con algunos amigos cercanos que habían estado con nosotros desde nuestros días universitarios. Esa noche, mientras nos acostábamos uno al lado del otro, John compartió más de su visión para el futuro. Con la compañía funcionando bien, creo que podemos comenzar a planificar el próximo gran paso. Tal vez busquemos un nuevo lugar, un lugar al que realmente podamos llamar nuestro, sugirió, con la voz llena de emoción. De hecho, la empresa se había convertido en una parte importante de nuestras vidas. El proyecto de pasión de John, el sitio web de adopción, había comenzado a ganar fuerza. Dedicó su corazón a hacer que la plataforma fuera informativa y empática, brindando una voz a quienes a menudo no son escuchados. Es importante, decía, que todos los involucrados puedan compartir su historia. Necesitamos darles un espacio para ser escuchados. A pesar del éxito, John a menudo luchó con la presión. La desaprobación de sus padres por sus elecciones profesionales siguió siendo una pesada carga. Todavía piensan que debería haber aceptado un trabajo de verdad, especialmente mamá, confesó una noche, con aspecto cansado. Ella no ve esto como un futuro estable. La tensión entre mantener su independencia y complacer a sus padres lo agobiaba, a veces dejándolo sombrío e inquieto. Al verlo así, sentí una profunda determinación de apoyarlo incondicionalmente. Superaremos esto juntos, le aseguré, tomándole la mano con fuerza. Estás haciendo algo increíble y estoy aquí para ti en cada paso del camino. Nuestros planes para el futuro estaban llenos de potencial y esperanza. Discutimos mudarnos a un apartamento más grande, posiblemente formar una familia y expandir aún más la empresa. Cada conversación se basó en la anterior, tejiendo un tapiz de sueños y compromisos compartidos. Sin embargo, estos sueños se vieron atemperados por las realidades a las que nos enfrentamos. La noche antes de nuestra graduación, John finalmente confrontó a sus padres con su éxito y nuestros planes. Para nuestro alivio, comenzaron a comprender el significado de lo que él había construido. Creo que están empezando a ver el valor en lo que hago, dijo John con una sonrisa de alivio después de una larga discusión con ellos. Se siente como si me hubieran quitado un peso de encima. Ahora, de pie en nuestra cocina con el anillo de compromiso brillando en mi dedo, sentí una ola de gratitud por el viaje que habíamos emprendido juntos. Esto es para nosotros y para un futuro que construimos en nuestros propios términos, brindó John, con voz firme y segura. Nuestra vida, entrelazada entre nuestro amor personal y nuestra aventura profesional, floreció. No solo éramos socios en la vida, sino en los negocios, enfrentándonos cada día con renovada determinación y amor. A medida que avanzábamos, nuestra relación se profundizó, fortalecida por los desafíos que superamos y los éxitos que celebramos. Cada paso, cada decisión, nos acercó, entrelazando nuestras vidas de la manera que siempre habíamos soñado. John, ¿podrías hablar con tu madre?, pregunté, mi voz teñida con una mezcla de desconcierto e irritación mientras estaba parada en nuestra sala de estar, sin invitación y claramente molesta por algo. La mirada de John revoloteó entre su madre y yo, una súplica silenciosa de paciencia evidente en sus ojos. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llamaste antes de venir? El tono de John fue gentil, pero firme, mientras trataba de equilibrar el respeto por su madre con su lealtad hacia mí, su nueva esposa. El rostro de su madre era una tormenta de emociones, sus ojos saltaban por la habitación como si buscaran algo malo. Yo solo. Necesitaba ver dónde estabas viviendo ahora. Todo esto es tan repentino, John. Tú casándote, mudándote. Y con alguien a quien apenas conocemos. Observé cómo se desarrollaba la escena, sintiendo una creciente sensación de inquietud. No se trataba solo de su visita repentina o de la falta de una llamada telefónica previa. Había una tensión subyacente, una incomodidad palpable que parecía arraigada en algo más profundo que las preocupaciones habituales de la suegra. Mamá, hemos hablado de esto, dijo John, con la voz firme pero con las manos traicionando su ansiedad mientras jugueteaban con el borde de su camisa. Tala es mi esposa ahora.
Necesitamos respetar nuestro espacio y nuestras decisiones. Su madre suspiró, con los hombros ligeramente caídos mientras me miraba de nuevo, esta vez con una mirada más mesurada. Lo sé, lo sé. Es difícil dejarlo ir a veces. Pero estoy aquí hoy porque hay algo importante que tenemos que discutir. John y yo intercambiamos una mirada, una comunicación silenciosa que cruzó el espacio entre nosotros en un instante. Lo que fuera que viniera, lo enfrentaríamos juntos. Está bien, mamá. Sentémonos y hablemos de eso, sugirió John, señalando hacia el sofá. Todos tomamos asiento, el aire estaba cargado de anticipación y el leve zumbido de la ciudad afuera apenas se oía a través de las ventanas cerradas. Mientras se acomodaba, la madre de John respiró hondo, sus próximas palabras pendían de un hilo mientras reunía sus pensamientos. Se trata del negocio familiar, ella comenzó, su voz se desvanecía como si no estuviera segura de cómo continuar. Entusiasmo, pendiente de cada palabra mientras detallaba sus planes de expansión e innovación. John, sentado a mi lado, contribuyó con algunas ideas estratégicas que rápidamente fueron eclipsadas por las propuestas más extravagantes de Jolie. Pude sentir su frustración mientras intentaba participar, solo para ser sutilmente marginado. Fue durante estos momentos que vi el peso de su silencio, una renuncia a su papel en la familia que parecía arraigada durante años de sucesos similares. A pesar de esto, seguía apoyando a su hermana, su orgullo por sus logros era evidente, incluso si eso significaba disminuir su propia presencia. Al observar todo esto, comencé a comprender más claramente la dinámica familiar. Los padres, particularmente el padre, mostraron una marcada preferencia por Jolie, a menudo elogiándola por sus iniciativas y pasando por alto las contribuciones constantes de John. Este trato preferencial no fue manifiesto, sino que se mostró en pequeños reconocimientos y afirmaciones que se acumularon en un sesgo significativo. Una tarde, después de una discusión particularmente tensa en la que las ideas de John fueron descartadas una vez más, nos encontramos solos en la cocina. John estaba callado, su comportamiento optimista habitual ensombrecido por los acontecimientos del día. Extendí la mano, colocando mi mano sobre la de él. John, debe ser difícil, sentir que no te escuchan, dije en voz baja, tratando de no presionarlo demasiado, pero queriendo reconocer su lucha. Suspiró, un sonido profundo y cansado que parecía llevar algo más que frustración. Siempre ha sido así. Desde que éramos niñas, Jolie siempre fue la estrella, y yo fui el apoyo. La amo, lo hago, pero a veces, solo deseo. Se quedó atrás, sin terminar su oración, pero no tuvo que hacerlo. Lo entendí. John quería ser visto por sus propios méritos, no solo como telón de fondo del vibrante lienzo de su hermana. John, te veo, le aseguré, apretando su mano suavemente. Veo lo duro que trabajas y cuánto te preocupas. Tal vez no se reconozca como debería, pero no pasa desapercibido para mí. Sonrió, una expresión pequeña pero genuina que llegó a sus ojos. Gracias, Tala. Eso significa más de lo que crees. Mientras nos preparábamos para enfrentar otro día viviendo bajo el mismo techo que su familia, sabía que nuestros desafíos estaban lejos de terminar. Sin embargo, estaba decidida a ser la aliada de John, a ser su voz cuando se sintiera eclipsado y a asegurarme de que, al menos entre nosotros, hubiera reconocimiento y respeto. A partir de entonces, me encargué de resaltar sutilmente las contribuciones de John durante las conversaciones familiares, asegurándome de llamar la atención sobre sus ideas y elogiando sus esfuerzos. Fue un gesto pequeño, pero pareció levantar el ánimo de John, dándole un poco más de confianza cada día para afirmar su lugar en el discurso familiar. Este nuevo rol que asumí no estuvo exento de dificultades. A veces, mi suegra me lanzaba una mirada cautelosa, sintiendo el cambio en la dinámica. Pero a medida que pasaban los días, incluso ella comenzó a responder de manera más positiva a John, quizás influenciada por mi persistente reconocimiento de su valía. A pesar de las complejas relaciones familiares y las tensiones subyacentes, tenía la esperanza de que,
poco a poco, pudiera ayudar a lograr un cambio, no solo por el bien de John, sino por la armonía de la familia de la que ahora formábamos parte irrevocablemente. Suegro, sentí que se instalaba un frío pavor. Sus acciones fueron completamente inapropiadas y la acusación de mi suegra fue absurda e hiriente. Tratando de procesarlo todo, me di cuenta de la importancia de manejar esto con delicadeza, especialmente considerando los sentimientos de John y nuestra relación. Sin embargo, el temor a un mayor conflicto con sus padres me hizo dudar en revelarle todo de inmediato. John, realmente estoy tratando de adaptarme aquí, pero es más desafiante de lo que esperaba, le confié, con la esperanza de al menos compartir algo de mi incomodidad sin revelar el alcance total del incidente. Tu padre, bueno, es todo un personaje y el enfoque de tu madre hacia las cosas es bastante diferente a lo que estoy acostumbrado. John frunció el ceño preocupado. Sé que ha sido difícil para ti, especialmente con mi mamá. Ella puede serlo, abrumador. Y papá, con su condición, es mucho. Solo recuerda, estoy aquí por ti. Podemos resolver esto juntos. Asentí, agradecida por su apoyo, pero aún cargando con el peso del secreto que aún no estaba lista para compartir. Gracias, John. Significa mucho contar con su apoyo. Es solo que hay mucho que asimilar, la dinámica aquí es complejo. Más tarde ese día, mientras John estaba fuera, me encontré a solas con su hermana, Jolie. Decidí que podría valer la pena tratar de comprender su perspectiva, especialmente dada su estrecha relación con sus padres. Jolie, ¿puedo preguntarte algo? Me aventuré con cautela, sin querer sobrepasarme, pero desesperado por obtener ideas. Por supuesto, respondió ella, con un tono abierto y aparentemente genuino. ¿Cómo te las arreglas con todo aquí? La dinámica familiar parecen bastante intensos. Mi pregunta era vaga, pero esperaba que la animara a compartir sus propias experiencias. Jolie hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. No siempre es fácil. Mamá y papá tienen sus caminos y he aprendido a navegar eso a lo largo de los años. Lleva tiempo acostumbrarse, supongo. Sin embargo, lo estás haciendo bien. Su respuesta fue diplomática, ofreciendo pocos consejos concretos pero confirmando la complejidad que había sentido. Fue algo reconfortante saber que incluso Jolie reconoció la intensa dinámica familiar. A medida que el día llegaba a su fin, me encontré reflexionando sobre la situación. Los eventos y conversaciones del día me dejaron con mucho que considerar. ¿Cómo navegaría por las aguas difíciles de esta vida familiar sin perderme a mí mismo o dañar mi relación con John? Era una pregunta que persistía mientras me preparaba para otro día, esperando una resolución pero preparándome para más desafíos. ¿Para trabajar en la empresa de John? Era una pregunta que permanecía en mi mente, mezclada con una mezcla de sospecha y esperanza. Quizás la decisión de Jolie no fue solo sobre oportunidades profesionales, sino algo más profundo, posiblemente relacionado con las continuas tensiones dentro de la familia. Quiero estar donde pueda marcar la mayor diferencia, explicó Jolie más tarde cuando tuvimos un momento para hablar en privado. Y en este momento, eso es con John. Ha estado bajo mucha presión, no solo del negocio, sino también de nuestros padres. Creo que puedo ayudar a aliviar eso. Sus palabras me dieron una perspectiva diferente sobre sus intenciones. No se trataba solo de aspiraciones profesionales, también se trataba de la dinámica familiar y su papel dentro de ellas. Su decisión de unirse a la compañía de John podría acercarla a los problemas diarios que enfrentaba y brindarle el apoyo que necesitaba desesperadamente pero que rara vez recibía en casa. A la mañana siguiente, después de que John se fuera temprano al trabajo y nuestra suegra se ocupara de sus rutinas habituales, Jolie me apartó. Escucha, Tala, comenzó, con expresión seria, sé que las cosas han sido difíciles para ti aquí, y lamento no haber podido hacer más. Pero conmigo en la empresa, podré vigilar las cosas más de cerca, no solo por el negocio, sino también por ti y John. Su seguridad era reconfortante,
pero la gravedad de nuestra situación pesaba mucho sobre mí. La manipulación encubierta por parte de mis suegros fue más que un simple desacuerdo familiar, fue un ejercicio calculado de control, y ahora Jolie se estaba posicionando como una aliada de una manera que no había anticipado. A lo largo del día, me ocupé de las tareas que mi suegra había enumerado, mi mente a menudo se desvió hacia la promesa de Jolie y lo que podría significar para nuestro futuro. Su enfoque proactivo para apoyarnos fue un marcado contraste con la atmósfera opresiva cultivada por sus padres. Para cuando John llegó a casa esa noche, había logrado completar todos los recados y preparar la cena, un pequeño acto de normalidad en el drama continuo de nuestra vida doméstica. John, al darse cuenta de mi fatiga, me rodeó con sus brazos en un abrazo silencioso. «Pareces agotado». «¿Fue duro hoy?», preguntó, preocupado por sus rasgos. Asentí, apoyándome en su consuelo. «Ha sido un día largo», respondí, aún sin estar listo para revelar todo. «Pero Jolie y yo tuvimos una buena charla. Ella realmente está dando un paso al frente para apoyarnos». La expresión de John se suavizó. «Me alegro de que Jolie esté ahí para ti. Superaremos esto juntos», me tranquilizó, pero la tensión en su voz era palpable. Él sabía, al igual que yo, que el camino por delante estaría plagado de desafíos, pero la inesperada solidaridad de Jolie ofreció un rayo de esperanza. Cuando nos sentamos a cenar, el futuro parecía un poco menos desalentador. La decisión de Jolie de trabajar junto a John podría poner en juego nuevas dinámicas, alterando potencialmente el equilibrio de poder dentro de la familia y en el negocio. Cualesquiera que fueran sus razones, su participación ahora era una parte integral de nuestra estrategia para navegar por la compleja red de política familiar en la que estábamos atrapados. «Él ha estado luchando mucho últimamente», comencé, con la voz entrecortada mientras le contaba los eventos recientes a mi padre. «Su trabajo lo ha consumido más que nunca y está usando pastillas para dormir para controlar su estrés. No es como él y estoy realmente preocupado». Mi padre escuchó atentamente, su expresión era una mezcla de preocupación y contemplación. «El trabajo a veces puede ser un refugio de problemas personales», dijo pensativamente. «Pero parece que podría estar evitando lidiar con algo más profundo. Es bueno que Jolie esté allí con él ahora». Asintiendo, sentí una oleada de gratitud por la presencia y el apoyo de Jolie, pero la ansiedad por dejar a John en ese estado me carcomía. Sí, ella ha sido increíblemente solidaria. No son solo hermanos, realmente se cuidan el uno al otro. Al día siguiente, mientras ayudaba a preparar los arreglos para el funeral de mi madre, mi teléfono sonaba continuamente con mensajes de Jolie, informándome sobre la condición de John y lo que sucedía en la empresa. Sus mensajes eran tranquilizadores, pero no podían aliviar por completo el nudo de preocupación en mi estómago. «John ha estado callado hoy, más retraído de lo habitual», decía un mensaje. «Lo estoy vigilando de cerca, pero realmente se está esforzando demasiado». Suspiré, sintiéndome impotente tan lejos de casa. La yuxtaposición de lidiar con el repentino fallecimiento de mi madre y preocuparme por el deterioro del estado de mi esposo me dejó emocionalmente agotada. En medio de los preparativos del funeral, no pude evitar sentirme desgarrada, mis pensamientos volvían constantemente a John. Después del funeral, con muchos familiares aún alrededor, me tomé un momento para mí afuera, el aire fresco me brindó un pequeño alivio del abrumador dolor y estrés. Sonó mi teléfono y el nombre de Jolie apareció en la pantalla. «Tala, solo quería registrarme», dijo la voz de Jolie, ligeramente tensa. «John realmente no está bien. No ha dormido mucho y estoy empezando a preocuparme mucho. Él no me escuchará sobre tomarme un descanso. Gracias por avisarme, Jolie. Sigue intentando que descanse». «Volveré tan pronto como pueda», respondí, con la mente llena de preocupación por John. «Por supuesto», respondió ella. «Y Tala, tómate el tiempo que necesites allí. Nos las arreglaremos aquí. Concéntrate en tu familia ahora».
Colgando, sentí una mezcla de gratitud por el apoyo de Jolie y una preocupación cada vez mayor por John. Estaba claro que ambos necesitábamos estar ahí el uno para el otro, pero ser empujados en dos direcciones lo hacía aún más difícil. Mientras volvía a entrar, resolví hablar de todo con mi padre, con la esperanza de que pudiera ofrecer algo de sabiduría sobre cómo manejar las crisis duales que se desarrollaban en mi vida. Pero él no lo haría. No pude terminar mi oración, las palabras se me atascaron en la garganta cuando los sollozos comenzaron a alcanzarme. Jolie me abrazó fuerte, sus propias lágrimas se mezclaron con las mías mientras estábamos parados en el pasillo austero y demasiado brillante del hospital. No tiene sentido, logré ahogarme entre sollozos. Estaba estresado, sí, pero pensar que lo haría. No, tiene que haber otra explicación. Jolie asintió, secándose los ojos. Lo sé, Tala. Yo pensaba lo mismo. Pero cuando lo encontré, era demasiado tarde. Los paramédicos intentaron todo, pero... Su voz se apagó, incapaz de completar el pensamiento. Ambos sabíamos la gravedad de lo sucedido, pero aceptarlo parecía imposible. El olor estéril del hospital y los sonidos distantes del equipo médico parecían amplificar el silencio entre nosotros. Después de unos momentos, nos reunimos lo suficiente para hablar con los oficiales de policía que habían estado esperando pacientemente. Me explicaron que necesitaban hablarme sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de John para reconstruir sus últimos días. Señora Smith, comenzó uno de los oficiales, entendemos que este es un momento difícil, pero cualquier información sobre el estado mental del señor Smith recientemente podría ser crucial. Respiré hondo, estabilizándome. Últimamente estaba trabajando muy duro, dije. Había estado bajo mucha presión en el trabajo. Y estaba usando pastillas para dormir para ayudarlo a descansar. Pero nunca imaginé que lo haría. Las palabras fueron difíciles de decir, cada una un peso en mi corazón. El oficial asintió, tomando notas. ¿Te mencionó algo recientemente que pudiera haber indicado que estaba pensando en hacerse daño a sí mismo? No, respondí con firmeza. Estaba cansado, estresado por el trabajo, pero suicidió. Él habría hablado conmigo, o con Jolie, o... Esto no puede estar bien. Los oficiales intercambiaron miradas, sus expresiones ilegibles. Tendremos que investigar más a fondo, por supuesto. Su teléfono, sus pertenencias, tendremos que revisarlo todo para entender sus acciones. La realidad de la situación me golpeó de nuevo, la privacidad de John, nuestra vida juntos, ahora sería analizada en un intento por encontrar respuestas. Asentí, sabiendo que era necesario, pero temiendo lo que podrían encontrar o no. Después de que los oficiales se fueron, Jolie y yo nos sentamos en silencio, cada uno perdido en nuestros pensamientos. El eco de mi conversación anterior con John se repitió en mi mente. Como había insistido en que se las arreglaba, como le había creído. Debería haberlo visto, susurré, más para mí que para Jolie. No podrías haberlo sabido, respondió Jolie amablemente. Todos vimos que estaba estresado, pero nunca pensamos. No podíamos haber sabido que esto sucedería. El resto del día transcurrió borroso. Arreglos para los asuntos de John, hablar con sus padres, que también estaban en shock, y las interminables firmas y decisiones que parecían tan triviales ahora que se había ido. A medida que el día se convertía en noche, la finalidad de la ausencia de John se apoderó de mí como una pesada capa. Ahora tenía que navegar por esta nueva realidad no deseada sin él, aferrándome a los fragmentos de nuestra vida juntos, tratando de darle sentido a un acto sin sentido. El dolor fue abrumador, pero el apoyo de Jolie y la necesidad de encontrar respuestas me mantuvieron conectado a tierra. Descubriríamos por qué había sucedido esto. Tuvimos que hacerlo. Encuéntralo primero. Curioso y un poco aprensivo, abrí el sobre con cuidado, revelando varias hojas de papel adentro. Parecían ser copias de correos electrónicos e informes médicos.
Mis manos temblaron cuando comencé a revisar los documentos. Cada página potencialmente contenía pistas sobre la insoportable realidad de la repentina partida de John de este mundo. A medida que absorbía el contenido, la imagen comenzó a formarse, una cadena de comunicaciones entre John y su terapeuta, junto con notas detalladas de sus últimas sesiones. De las observaciones del terapeuta quedó claro que John había estado luchando profundamente con su salud mental, sintiendo una presión abrumadora que era mucho más intensa de lo que me había dado cuenta. Hubo menciones de expectativas insoportables y ansiedad creciente que parecían coincidir con las crecientes responsabilidades en el trabajo y la tensión constante en el hogar. Sentada sola en la tranquilidad de la madrugada, sentí una profunda tristeza mezclada con frustración. Estos documentos pintaban el retrato de un hombre que buscaba ayuda desesperadamente, lidiando con sus pensamientos y emociones en una batalla que pocos sabían que estaba librando. ¿Por qué no había compartido más de esto conmigo? ¿Podría haber hecho más para ayudarlo? Perdida en estos pensamientos, Jolie entró, con los ojos hinchados por llorar pero alerta. ¿Qué es eso?, preguntó, notando los papeles esparcidos a mi alrededor. Los registros médicos de John y algunos correos electrónicos de su terapeuta, le expliqué, entregándole algunas de las hojas. Ella los escaneó rápidamente, su expresión cambió de confusión a tristeza y enojo. Esto explica mucho, susurró Jolie, con la voz entrecortada. Realmente estaba sufriendo, ¿no? Y durante todo este tiempo, todos esperaban que él se las arreglara, que siguiera desempeñándose en el trabajo, que lidiara con todo en casa. Sí, lo hace, respondí, sintiendo un nudo apretado en mi estómago. Se sintió atrapado, Jolie. Atrapado por sus responsabilidades, por su papel en la familia, por sus propias expectativas de sí mismo. Nos sentamos juntos, estudiando detenidamente los documentos, discutiendo lo que leímos y tratando de reconstruir los últimos días de la vida de John. Fue un proceso doloroso, pero también iluminador. Comenzamos a comprender la profundidad de la angustia de John y la complejidad de sus pensamientos y sentimientos durante esas últimas semanas. Necesito mostrarles esto a sus padres, dijo Jolie con determinación después de un largo silencio. Necesitan ver por lo que John estaba pasando. Quizás entonces entiendan que no fue culpa de nadie. En realidad no. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo, aunque dudaba que cambiara su perspectiva. La culpa había sido puesta, los juicios hechos. Pero quizás, por nuestra propia paz y por la memoria de John, necesitábamos tratar de explicar, demostrar la evidencia innegable de su confusión interna. Reuniendo los documentos, nos preparamos para enfrentar a sus padres, armados con la verdad sobre las luchas de su hijo. No traería de vuelta a John, pero tal vez podría traer algo de comprensión, algún cierre al implacable ciclo de culpa y dolor que se había apoderado de la familia. Mientras caminábamos hacia la casa para enfrentar lo que sin duda sería una conversación difícil, sentí una mezcla de temor y determinación. Esto era necesario, no solo para la memoria de John, sino para todos los que nos quedamos atrás, tratando de darle sentido a una tragedia que parecía sin sentido. Estábamos listos para enfrentar las duras verdades, armados con nada más que las crudas realidades puestas al descubierto en el papel. Para manejar esto con delicadeza, sí, pero también debemos ser directos y resolver estos problemas para evitar más daños. Jolie levantó la vista, sus ojos se llenaron de un fuego resuelto que no había estado allí antes. Tienes razón, Tala. Necesitamos confrontar a papá sobre los problemas financieros y los planes que tenía para la empresa. Si John pensó que valía la pena mencionar esto en su última carta, es algo que no podemos ignorar. Decidimos recopilar más información antes de acercarnos a su padre. Comencé contactando a los contactos de John en la empresa con el pretexto de atar cabos sueltos en sus proyectos. Mientras tanto, Jolie accedió a revisar discretamente los registros financieros y la correspondencia en la oficina de su padre. A través de nuestras investigaciones, armamos una imagen más clara.
De hecho, la empresa se encontraba en una situación financiera desesperada, mucho peor de lo que nadie fuera de la familia inmediata sabía. Documentos y correos electrónicos insinuaban intentos desesperados de asegurar fondos, con varios acuerdos riesgosos que no se habían concretado. Parecía que los temores de John estaban justificados, la compañía estaba al borde del abismo y su padre había apostado por aprovechar el próximo papel de Jolie para estabilizarla. Armados con esta información, Jolie y yo nos acercamos a su padre. Lo encontramos en su estudio, pensando profundamente en montones de papeleo. Su expresión era de cansancio, las líneas de su rostro más profundas de lo que recordaba. «Papá, tenemos que hablar sobre la compañía», comenzó Jolie, con la voz firme a pesar del temblor que sabía que sentía. «John nos dejó información y la hemos confirmado. La situación financiera de la empresa es crítico. Y sus planes de transferirme responsabilidades, necesito entender por qué pensó que ese era el mejor curso». Su padre levantó la vista, con evidente sorpresa en su rostro, transformándose rápidamente en resignación. «Estaba tratando de proteger a nuestra familia», comenzó lentamente, «para evitar que todo por lo que hemos trabajado se desmoronara. Pensé que si podía estabilizar la empresa, todo volvería a la normalidad». «¿Pero a qué costo, papá?», Jolie presionó, con la voz firme. John se sintió tan acorralado por todo esto que él no veía otra salida. «No podemos seguir así». La conversación que siguió fue larga y difícil. Su padre se puso a la defensiva al principio, pero a medida que expusimos los hechos y expresamos nuestros propios temores y esperanzas para el futuro, comenzó a ver la situación desde nuestra perspectiva. Estaba claro que se necesitaban cambios, no solo por el bien de la empresa, sino por el bienestar de la familia. Al final de nuestra discusión, habíamos acordado algunos pasos críticos. La empresa se sometería a una auditoría transparente y buscaríamos asesoramiento profesional sobre la reestructuración. Jolie seguiría involucrada, pero no como una salvadora de último minuto, un papel que nunca había aceptado asumir. Su padre finalmente entendió que el peso de sus decisiones tenía consecuencias mucho más allá de los estados financieros. Cuando Jolie y yo salimos del estudio, sentí una esperanza cautelosa. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez desde la muerte de John, parecía que estábamos dando pasos en la dirección correcta, no solo para salvar una empresa, sino para reparar una familia desgarrada por secretos y cargas demasiado grandes para que una sola persona la soportara sola. Extendiendo algunos documentos sobre la mesa de conferencias. «Creo que esto realmente ayudará a fomentar un ambiente más solidario aquí. Necesitamos asegurarnos de que nadie más se sienta abrumado como John». Asentí, revisando las propuestas. Incluyeron nuevas iniciativas de salud mental, horarios de trabajo más flexibles y una política de puertas abiertas con recursos humanos. «Estos son sólidos», respondí, sintiendo una oleada de orgullo. «Implementarlos no solo mejorará la moral, sino que también nos ayudará a honrar la memoria de John de una manera que marque una diferencia real». Mientras discutíamos los detalles, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado de esos días oscuros. La oficina ya no se sentía opresiva, tenía una nueva vitalidad, un sentido de comunidad que había faltado mucho. Los empleados parecían más relajados y hubo un aumento notable en la colaboración y la comunicación abierta. En las semanas siguientes, Jolie y yo también establecimos un programa de bienestar que incluía visitas periódicas con un terapeuta y talleres sobre el manejo del estrés. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos y muchos empleados expresaron gratitud por los cambios. Estaba claro que si bien el camino no era fácil, era el correcto. Una noche, mientras cerrábamos la oficina, Jolie se volvió hacia mí con una mirada pensativa. «Sabes, creo que John habría estado muy orgulloso de lo que estamos haciendo», dijo en voz baja. «Parece que finalmente nos estamos moviendo en la dirección correcta, no solo en los negocios, sino en ser el tipo de personas que él siempre esperó que fuéramos». Sus palabras resonaron profundamente. «Sí, yo también lo creo», respondí, cerrando la puerta detrás de nosotros.
Ya no se trata solo del éxito empresarial. Se trata de las personas, de asegurarse de que se sientan valoradas y apoyadas. Mientras nos alejábamos del edificio, miré hacia las estrellas, imaginando a John mirándonos desde abajo. A pesar del dolor y el tumultuoso viaje, sentí una profunda conexión con su espíritu, una fuerza guía a medida que navegábamos por este nuevo capítulo. De regreso en nuestro nuevo hogar, Jolie y yo continuamos discutiendo nuestros planes para el futuro, tanto para la compañía como para nuestras vidas personales. Hablamos sobre establecer una fundación en nombre de John para apoyar la concientización sobre la salud mental y ayudar a quienes están en el mundo corporativo a sobrellevar el estrés y la presión. Asegurémonos de que su legado no se trate solo de cómo murió, sino de cómo vivió y de lo que aprendimos de él, sugirió Jolie, y yo estuve de acuerdo de todo corazón. Con cada nueva política que implementamos, cada decisión tomada con compasión y previsión, sentí que estábamos construyendo algo significativo, algo que sería un testimonio de la vida de John y nuestro viaje más allá de la tragedia. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los cambios se arraigaron más y la cultura de la empresa cambió perceptiblemente. Se estaba convirtiendo en un lugar donde la gente estaba realmente feliz de venir a trabajar, donde se sentían seguros y apreciados, un legado de la visión de John, moldeado por nuestras manos. Al vivir con Jolie, trabajar juntas y dirigir la empresa en una nueva dirección, sentí una sensación de satisfacción y propósito que no había conocido antes. La ausencia de John siempre sería un vacío en nuestras vidas, pero al vivir sus deseos incumplidos, al honrar su memoria a través de nuestras acciones, encontramos una manera de mantener vivo su espíritu y traer algo de paz a nuestros corazones. A menudo pensaba en él, esperando que cuando nos volviéramos a encontrar, pudiera contarle todo lo que habíamos logrado, no solo en los negocios, sino en hacer realidad sus sueños invisibles. En los momentos tranquilos, le susurraba al viento, esperando que mis palabras lo alcanzaran. ¿Estamos bien, John? Lo estamos haciendo bien.